En el norte de Brasil, donde el Amazonas se encuentra con el Atlántico, hay un pueblo pequeño rodeado de agua y silencio. Se llama Colares, y durante el año 1977, sus noches fueron invadidas por algo que no venía de este mundo, algo que bajaba del cielo, que flotaba sobre los tejados, que disparaba luces, y que marcaba a la gente con quemaduras reales. Decenas de testigos, heridos documentados, avistamientos constantes, e incluso una operación militar secreta enviada a investigar. No estamos hablando de una leyenda, estamos hablando de un fenómeno con pruebas físicas, médicas, fotográficas, y un encubrimiento posterior tan inquietante como los hechos mismos. Hoy abrimos ese expediente olvidado, uno en el que las víctimas no fueron escuchadas, en el que los testigos fueron silenciados, y en el que la única verdad aceptada fue la que nunca se dijo. Bienvenidos al caso Colares, donde los ovnis no solo fueron vistos, fueron sentidos, y dejaron cicatrices que el tiempo aún no ha borrado. Colares es una isla ubicada en el estado de Pará, en la región amazónica del norte de Brasil. En 1977, era una localidad de apenas unos miles de habitantes, mayormente pescadores, comerciantes y agricultores. Vivían en casas de madera junto a playas desiertas. El tiempo allí se medía por las mareas y el canto de los animales. Pero todo cambió cuando comenzaron a aparecer luces. No eran estrellas, no eran faros, no eran aviones, eran esferas que flotaban en silencio sobre los techos, que perseguían a las personas, que emitían rayos que provocaban quemaduras. Al principio fueron solo rumores, luego, comenzaron las heridas, y después, el terror se volvió rutina. Las personas dejaron de salir de noche, colocaron crucifijos en las puertas, encendían fogatas en los patios, dormían todos en una misma habitación. Nadie quería estar solo, porque las luces no solo asustaban, también atacaban, y lo que parecía ciencia ficción se volvió una amenaza real en el corazón de la selva. En poco tiempo, los testimonios se multiplicaron, personas quemadas en el cuello, en el pecho, en los brazos, mujeres con marcas redondas, hombres con debilidad extrema después de los encuentros. Se decía que las luces les extraían la sangre, que los dejaban paralizados, que los rayos eran fríos pero penetraban como bisturíes. Las víctimas fueron atendidas por la doctora Huellaide Cecín Carvalho, una joven médica del centro de salud local. Fue testigo directo de decenas de casos. Diagnosticó síntomas consistentes, anemia aguda, lesiones por radiación, y marcas cutáneas inexplicables. Intentó informar a las autoridades, pero nadie quería escuchar. La gente comenzó a llamar a estas luces chupa chupa, porque lo que hacían no era iluminar, era absorber la energía, la vitalidad, la sangre. En las noches, se veían hasta 6 objetos flotando sobre el pueblo, algunos grandes como autos, otros con forma de cilindros, y a veces, emitían un zumbido que hacía vibrar las ventanas. En octubre de 1977, la Fuerza Aérea Brasileña decidió intervenir. Enviaron un escuadrón a Colares liderado por el capitán Ullrán Goyanda. La misión fue nombrada Opera o Prato. Oficialmente, estaban allí para calmar a la población. Extraoficialmente, tenían órdenes de documentar todo lo que vieran. Durante meses, el equipo militar instaló cámaras, micrófonos y puestos de observación en los techos de las casas. Tomaron fotografías, grabaron vídeos y entrevistaron a testigos. El resultado fue abrumador. Decenas de fotografías de objetos no identificados, registros de luces moviéndose en patrones imposibles, e incluso encuentros cercanos con los soldados. En algunos informes internos, se mencionan objetos que descendían verticalmente y desaparecían en segundos. Uno de los sargentos afirmó haber sido alcanzado por un rayo de luz que le provocó parálisis temporal. Otro describió un objeto con forma de sombrero flotando sobre el río. El capitán Ollanda, al inicio escéptico, terminó convencido de que aquello no era natural. La Operación Prato generó más de 500 fotografías, múltiples grabaciones de vídeo y un conjunto de informes internos clasificados como secretos. Al finalizar la misión en 1978,
todo fue archivado. Ninguna de las pruebas fue divulgada al público. El gobierno declaró que no había evidencia de ningún fenómeno anómalo. Sin embargo, en 1997, tras años de presión de investigadores y periodistas, parte del archivo fue desclasificado. Aparecieron fotos reales de objetos sobre colares, testimonios oficiales, informes médicos, y una lista de avistamientos registrados por los militares día a día, pero muchos documentos clave nunca fueron revelados. La doctora Huellaide fue silenciada, el gobierno negó la gravedad de los ataques, y el caso fue minimizado como histeria colectiva, pero los expedientes contaban otra historia, una historia de contacto físico, de daños reales, y de luces que no obedecían ninguna tecnología conocida, una historia que se intentó borrar. El capitán Uyrango Yanda, jefe de la Operación Prato, era un militar disciplinado, formado en una tradición escéptica, pero lo que vivió en Colares lo transformó por completo. Tras finalizar la misión, solicitó una audiencia privada con altos mandos para compartir sus conclusiones. Afirmó que los objetos eran inteligentes, que interactuaban, que sabían que estaban siendo observados. Durante años permaneció en silencio, pero en 1997, rompió el pacto de confidencialidad y dio una entrevista explosiva a la revista UFO. Allí contó detalles nunca revelados. Afirmó que algunos objetos entraban al mar y salían, que los rayos parecían buscar objetivos específicos, que su equipo fue testigo de fenómenos imposibles de describir con lenguaje militar. Unos meses después, en circunstancias extrañas, el capitán Ollanda fue encontrado muerto. Aparentemente, se había suicidado, pero el informe fue contradictorio, no dejó nota, no había motivos, y muchos creen que fue silenciado, porque lo que sabía era demasiado, y lo que había visto, no debía contarse. Los casos médicos, acumulados durante el periodo de actividad en Colares, son contundentes. Decenas de personas presentaron síntomas idénticos, marcas de punción, quemaduras circulares, anemia severa sin causa aparente, trastornos del sueño, pánico nocturno, y pérdida parcial de memoria tras los ataques. Los rayos descritos por las víctimas coincidían en características, eran finos, dirigidos, fríos al tacto, pero capaces de atravesar la ropa. Algunos dejaban moretones, otros, pequeñas heridas sangrantes. En varios casos, la piel parecía quemada desde dentro, y los pacientes mostraban alteraciones en el pulso y la presión arterial durante días. Se recolectaron muestras de piel, informes fotográficos, testimonios grabados y dibujos hechos por los propios pacientes. Todos mostraban los mismos patrones. No era invención colectiva, era daño físico, registrado y silenciado, porque si el fenómeno era real, entonces la verdad superaba cualquier marco científico. Uno de los aspectos más inquietantes del fenómeno Colares fue el comportamiento de los objetos. No eran simples luces errantes, respondían a estímulos, cambiaban de dirección, se acercaban o se alejaban en función de la presencia humana. A veces flotaban sobre una casa por minutos, otras descendían lentamente hacia personas aisladas. Los militares registraron casos donde los objetos aparecían a la misma hora durante noches consecutivas. Se posicionaban en el mismo lugar. Algunos parecían escanear el entorno, otros descendían hasta el nivel del suelo y luego ascendían en línea recta a gran velocidad. Todo esto fue descrito por personal entrenado para observar sin especular. No se trataba de drones, ni de globos, ni de ilusiones ópticas. Los soldados hablaban de desplazamientos que no obedecían a ninguna tecnología conocida, de objetos con maniobrabilidad inteligente, y de luces que parecían tener un propósito más allá de la observación, como si recolectaran, como si seleccionaran, como si experimentaran. Pese a la desclasificación parcial de los archivos de la Operación Prato en 1997, muchos documentos siguen desaparecidos. Investigadores independientes han señalado vacíos cronológicos. Faltan días enteros del registro. Fotografías que fueron mencionadas en los informes nunca aparecieron, y varios nombres de testigos fueron censurados. Se sabe que parte del material fue enviado a Estados Unidos,
que técnicos norteamericanos estuvieron presentes en algunas reuniones posteriores a la operación, y que algunos informes clasificados mencionan interés estratégico en el fenómeno. Esto ha llevado a sospechas de colaboración entre gobiernos para encubrir lo que ocurrió. Además, algunos ufólogos que intentaron investigar el caso de forma independiente denunciaron seguimientos, intervención en sus comunicaciones y presión institucional. Todo esto ha contribuido a mantener el caso Colares en un estado de ambigüedad permanente, ni aceptado, ni refutado, solo enterrado en una maraña de documentos incompletos. Las consecuencias psicológicas del fenómeno en la población fueron profundas. Muchos habitantes de Colares desarrollaron fobias intensas a la oscuridad. Hubo casos de insomnio crónico, parálisis del sueño, alucinaciones recurrentes, e incluso intentos de suicidio tras encuentros cercanos. La doctora Huellaide, años después, reconoció haber sido afectada emocionalmente. Declaró que muchas víctimas parecían sufrir trastorno de estrés postraumático. Algunos lloraban al recordar los encuentros. Otros eran incapaces de describir lo que vivieron con coherencia, como si una parte de la memoria hubiera sido bloqueada o alterada. Incluso décadas después, hay testigos que se niegan a hablar del tema, otros que lo hacen entre susurros, con miedo a ser ridiculizados, o con temor a que algo o alguien los esté escuchando. El silencio se ha convertido en una capa más del misterio, una herida abierta que no se cierra porque nadie la reconoce. El caso Colares no es un evento aislado, existen similitudes inquietantes con otros casos de encuentros cercanos en distintos países. En Rusia, se documentaron luces que perseguían campesinos. En Malasia, se habló de luces que atacaban a pescadores. En Estados Unidos, el caso Caslandrum muestra efectos físicos similares: los rayos fríos, las quemaduras internas, la anemia inexplicable, los objetos flotantes que parecen elegir sus blancos. Todo esto aparece en múltiples contextos culturales, como si se tratara de un patrón repetido, o de una tecnología compartida, o de una agenda más vasta de lo que podemos entender. La diferencia es que en Colares, el número de testigos fue masivo, hubo intervención militar documentada, y secuelas médicas reales. Por eso, el caso ha sido llamado por muchos investigadores como el Roswell brasileño, pero con una diferencia crucial: en Colares, no hubo un accidente, hubo una presencia activa, y sus efectos fueron letales. A pesar de la magnitud del caso, Colares ha sido poco representado en medios masivos. Algunos documentales independientes han abordado el tema. Películas brasileñas de bajo presupuesto lo han dramatizado, y existen menciones en libros de ufología especializados, pero el caso sigue siendo desconocido para el gran público. Parte de esta invisibilización se debe al idioma, otra, al carácter rural del lugar, y otra más, al silencio oficial que rodeó la Operación Prato durante décadas. Aún así, hay un creciente interés en círculos de investigación, y un esfuerzo por recuperar los testimonios originales antes de que los últimos testigos desaparezcan. El legado de Colares permanece como una advertencia: no todo lo inexplicado es imaginación, no todas las luces en el cielo son inofensivas, y a veces, la realidad puede ser más perturbadora que cualquier ficción, porque lo que ocurrió en esa isla brasileña no fue una historia inventada, fue una noche tras otra de invasión sostenida. Existen múltiples teorías sobre el fenómeno. Algunas apuntan a una forma de vigilancia extraterrestre, otras, a experimentos humanos encubiertos, y hay quien cree que los objetos eran sondas autónomas recolectoras, que no eran tripulados, que simplemente cumplían una misión asignada desde otro lugar. Otros investigadores exploran hipótesis interdimensionales, que los objetos no venían del espacio, sino de otra capa de la realidad, que se manifestaban en lugares de baja densidad poblacional, donde podían operar sin ser interceptados, y que sus efectos físicos eran consecuencia de una tecnología que interactúa con la biología humana de forma accidental. Y están quienes creen en una inteligencia detrás de todo, que los ataques no eran aleatorios, que los chupa chupa respondían a patrones, que seleccionaban a personas específicas, y que buscaban algo más que sangre, tal vez
respuesta emocional, tal vez, información genética, o tal vez, una forma de comunicación aún no comprendida. Colares no fue un sueño, fue una operación real, con víctimas reales y consecuencias reales. Durante meses, un pueblo entero fue testigo de una presencia que la ciencia aún no puede explicar. Una presencia que marcó a fuego sus cuerpos y su memoria. La Operación Prato intentó documentarlo, lo hizo, pero lo escondió, y lo que quedó fue una verdad a medias, un archivo incompleto, y una comunidad olvidada. Aún hoy, en las noches sin luna, algunos aseguran ver luces sobre el agua, esferas que flotan, que vigilan, que esperan. Recuerda, hay lugares donde mirar al cielo puede cambiarte, y hay luces que no vienen a iluminar, vienen a llevarse algo contigo. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.